Ahí está. Bueno, continúo. Mis distracciones, si me ven, pero ese es el motivo. Les decía entonces que hay prestaciones que ya se considera que si bien las percibe el trabajador, y puede parecer, uno puede decir que forman parte de... Miren que hay una diferencia entre sueldo y salario. Sueldo es lo que yo me llevo a fin de mes. Cuando uno dice cobré el sueldo. Pero dentro de ese sueldo hay prestaciones que son salariales y prestaciones que no. Bueno, entonces ya podemos identificar prestaciones que no son salariales. Dijimos primero indemnización, prestación no salarial. Es una prestación no salarial, dijimos la multa laboral, que son tipos específicos de multas que se cobran, que las cobra el empleado o el trabajador, no el Estado, como pasa con la multa impositiva, ¿no? O la multa de tránsito. Son incumplimientos del empleador que la ley establece multas, pero que son multas que benefician al trabajador. Esas multas, como tienen la finalidad es penalizar al empleador para que cumpla con el contrato o con la ley y no propiamente que sea una contraprestación del trabajo, no se considera tampoco salarial. Tampoco salarial el reintegro de gastos de viáticos, ya sea gastos de cualquier tipo o viáticos por los viajes que hubiera realizado el trabajador, ¿no? Entre los gastos que podemos tomar en cuenta para desarrollar un trabajo tenemos traslados, alojamiento, comida, llamadas telefónicas, necesidad de comprar ropa para el uso laboral, pero que una ropa que exija de manera excluyente el empleador y que no sea la ropa normal de utilización por parte del trabajador. Si el trabajador exige una ropa especial de trabajo, si el empleador exige una ropa especial de trabajo que el trabajador debe ir a comprar, también debe ser reintegrada. Bueno, esto es un gasto que si se reintegra tampoco tiene carácter de salario. Las asignaciones familiares, dijimos, el comodato o de una casa, dice la ley lo limita a a los barrios que estén circundantes en el lugar de trabajo. ¿Vieron los barrios obreros? Que suelen estar cerca de las industrias. Bueno, en esos lugares, cuando son circundantes, la ley establece que si el empleador le da una vivienda de ese tipo, no se considera una prestación, una contraprestación laboral. Se considera una prestación no salarial. Las asignaciones en concepto de becas o cualquier contrato formativo, como puede ser una capacitación, el pago de una maestría, el pago de un curso, ¿no? Eso no sería tampoco propiamente salarial. Las propinas que estuvieran prohibidas o que no fueran habituales. Hay convenios colectivos que autorizan eh, las propinas, incluso las regulan las propinas, ¿no? Que establecen un porcentaje para determinadas actividades. Por ejemplo, las propinas de los empleados de los juegos de azar. ¿Vieron? Caja de empleados. ¿Eso qué quiere decir? Cuando uno da una propina, eso se reparte y ya está preestablecido la manera en cómo eso se reparte y en ese caso tiene carácter salarial porque está permitida y son habituales. Hay otras que son habituales pero que sin embargo están prohibidas, que son las propinas en el caso de la gastronomía, por ejemplo. Cuando decimos que está prohibido las prohibiciones en el derecho de trabajo son en favor del trabajador siempre. ¿Qué quiere decir que están prohibidas? Que el empleador no lo puede tomar, no las puede tomar, son del trabajador, digamos, directamente, no hay un mecanismo de regulación. O sea,
el cliente se la dio al trabajador y esa propina queda para el trabajador. Si después los empleados se ponen de acuerdo y la quieren repartir, pero en principio están prohibidas en ese sentido, que no es que las capta el empleador para después repartirlas de una manera determinada. ¿Se entiende eso, ese sentido? Quiere decir que en la Argentina no hay una regulación de las propinas, con lo cual uno puede dejar propina, puede no dejar, puede dejar el porcentaje que quiera. En otros países ya está regulado el monto de propina y la forma de reparto. Como en la Argentina están prohibidas las propinas, que decir están prohibidas también es decir que no son obligatorias para el cliente, las dos cosas, y no permiten al empleador tomarlas, eh, se puede decir entonces que las propinas son una propiedad directamente del trabajador. Entonces, es una prestación, es una prestación no salarial. Bien, que llega directamente del cliente al trabajador. Pero obviamente tienen que ser legales, ¿no? No, no valen las propinas en el ámbito público, por ejemplo, para que me saquen un expediente o para que me den una ventaja. No, no. Para que me saquen la licencia de conductor. Esas propinas no valen. O sea, pero por ejemplo, en el ámbito privado y en el ámbito de la gastronomía, y se ve un caso de propinas prohibidas, que por lo tanto eh, pueden ser utilizadas y dispuestas directamente por el trabajador y no son prestaciones de tipo salarial. ¿Bien? Después, por ejemplo, cuando uno dice que habla del reintegro de gastos o de viáticos, pero eh, ese reintegro de, de gastos o viáticos no se da porque uno acreditó un pasaje, eh, sino, por ejemplo, hay también casos que se puede dar por kilómetros recorridos. O sea, por ahí no hay propiamente una acreditación del gasto, pero puede haber algún criterio para el otorgamiento de ese reintegro y en ese caso también se considera no salarial. Si no hay ningún criterio para el otorgamiento del gasto, el reconocimiento del gasto, ese reconocimiento siempre es salarial. Si por ejemplo yo digo, te voy a pagar por viaje, no sé, 1.000 pesos más, pero no establezco que es un gasto relativo a hotel, a viaje, a, o a kilómetro recorrido, ahí se va a considerar sí como una suma de tipo salarial. La pregunta en definitiva es por qué hacemos toda esta clasificación, qué nos importa si es salarial o no, si en definitiva es plata que pues parece que estamos diciendo un tecnicismo y no es un tecnicismo. ¿Por qué no es un tecnicismo? Primero, si yo digo que no es salarial, le estoy dando también una ventaja al trabajador, porque eso quiere decir que no lo puedo computar como por ejemplo para el salario mínimo. Si hay un salario mínimo de convenio que el trabajador tiene que cobrar, no sé, 20.000 pesos por el convenio colectivo de trabajo, yo no le puedo incorporar las, las prestaciones no salariales dentro de lo que sería el salario mínimo, ¿se entiende? Incluso muchas de esas prestaciones no salariales son en especie. Ahora vamos a ver que hay prestaciones que no son las que vimos ahí, que vimos todas en dinero, pero hay otras prestaciones que pueden ser en servicios y tampoco deben ser consideradas dentro del salario mínimo. Pero por ejemplo, ahí vimos una que sí es en servicio, por ejemplo el comodato, dijimos, de la casa, ¿no? Imagínense si yo le digo al trabajador, bueno, sí, tu salario mínimo es 20, pero yo te voy a evaluar el alquiler de la casa que te doy en 10.000 pesos. Entonces le pago 10.000 pesos. No, es importante aclarar que la ley aclare que no es salarial porque no se puede computar a los efectos del salario mínimo. ¿Entienden? A su vez, la ley establece que el 80% del salario debe pagarse en efectivo y el 100% del salario mínimo en efectivo. Con lo cual volvemos a lo mismo.
no solamente que tiene una protección en términos de su carácter no salarial, sino también si son prestaciones que no son en dinero y son en especie, no las puedo tomar como cómputo para contar el salario. Digo porque a veces, por ejemplo, vieron que se otorgan tickets canasta como si fueran salariales. Hay una parte, hasta el 20% del sueldo, se puede otorgar en ticket canasta. Ahí, por ejemplo, el ticket canasta tiene, en principio, es salarial. Pero yo puedo otorgar hasta el 20% del sueldo en ticket canasta. Con lo cual, todo lo que entregue por arriba se debe considerar no salarial, no lo puedo imputar al salario. Y a su vez recordemos lo que dije recién, el salario mínimo, el 100% se tiene que pagar en efectivo, ¿no? Y lo que está por arriba, el 80%. Por eso, porque por ende hasta el 20 se puede pagar en ticket canasta para considerarse salarial. Entonces, todas estas clasificaciones que parece un tecnicismo, después tienen impacto en lo que el trabajador puede ganar. Por eso es importante entender cuáles están por adentro y cuáles están por afuera y cuáles me sirven para computar el salario mínimo y cuáles no. Lo que sabemos es que el salario en principio se paga en dinero. De hecho, como dijimos, el 100% del salario mínimo y el 80% del salario total se tiene que pagar en efectivo. Eso lo saben. Ahora, el salario también puede tener entonces componentes que no sean en efectivo. Por ejemplo, ticket canasta. Siempre y cuando no pasemos esos porcentajes que ya la ley establece entonces para computar qué es lo salarial y qué es lo no salarial. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Sigo con remuneración, pero bueno, sigo. El salario puede ser pagado por tiempo. Esto es técnicamente lo que se llama sueldo. El salario que se paga por tiempo. Yo por ahí hablé del sueldo como lo salarial y lo no salarial, pero en realidad sueldo técnicamente hablando es el salario pagado por tiempo. Y ese tiempo se fragmenta en horas de trabajo semanales o mensuales. Entonces, una cosa es, si yo divido el tiempo en horas, después podré tener un pago quincenal, semanal o mensual. Ahora, también puedo pagar, que es lo habitual, por ejemplo, en los obreros de la construcción. Se paga por día de trabajo. No se cuenta tanto la cantidad de horas. Se paga por día de trabajo. Bueno, ese es el jornal, el jornalero. En el campo también se usa mucho el jornalero. Es el pago, entonces, por día de trabajo. Sueldo, entonces, por tiempo, que se lo computa en horas, y jornal es por día. ¿Se entendió? Bueno, eso, entonces, es cuando estamos hablando de el salario calculado por el tiempo. Pero no solamente se puede calcular por el tiempo, sino el salario se puede calcular también por rendimiento o por resultado. ¿Cuándo estamos hablando de salario por rendimiento o por resultado? Bueno, cuando por ejemplo cobro una comisión por ventas, cuando cobro por productividad de la empresa, es decir, se cobra más a mayor resultado.
Se puede también medir por la unidad de obra. Si yo pacté el desarrollo de una obra, puedo decir, bueno, voy cobrando a medida que voy teniendo porcentajes de la obra avanzada. Por otro lado, además de su determinación, el salario se lo puede clasificar en rubros. Si ustedes observan siempre un recibo de sueldo, ustedes van a encontrar el salario que es el salario básico y después una cantidad de ítems que son prestaciones adicionales o complementarias. Antigüedad, título. Puede haber gratificaciones, que son salarios no habituales por alguna decisión del empleador o por costumbre de la empresa, qué sé yo, que todos los años, a fin de año, a veces pasa, entregan una suma de dinero. Las propinas cuando son salariales. Los viáticos cuando, lo que decíamos hoy, los viáticos si no tienen una forma de computarse, cuando yo pago por un viaje tanta plata y no estoy especificando un gasto en particular, ahí ese viático es salarial, bueno. Bueno, ya los gatos acaban de tirar todo, absolutamente todo. Mi casa se está rompiendo, hizo ya. Eh, les decía, espero que no se me caiga nada en la cabeza. Eh, les decía entonces, los viáticos. Después, a veces hay adicionales que tienen que ver, hoy hablamos de antigüedad, pero puede ser por función. A veces el ejercicio de una función determinada también otorga el derecho a una adicional. Esto implica, por ejemplo, por asignación de responsabilidad, genera entonces el derecho a una adicional a ese salario básico, ¿no? Por tareas riesgosas. Puede haber premios o plus que son incentivos para el trabajador. Pueden estar basados en un mejor rendimiento de la empresa, pero por ahí no atados exactamente al nivel de ese rendimiento. Puede ser un premio fijo, ¿no? Entonces los premios también constituyen prestaciones adicionales. ¿Cuándo se paga el salario? Y depende de cuándo y cómo, ¿no? Depende entonces del tipo de salario del que estemos hablando. Ya dijimos que el salario en principio se paga en especie, solo un 20% en dinero, perdón, y solo un 20% se puede pagar en especie. Salvo dijimos que el 100% del salario mínimo debe pagarse en efectivo, el salario mínimo vital y móvil, estoy diciendo, ¿eh? No el salario mínimo de convenio. Y en relación al tiempo de pago, podemos decir que el salario debe pagarse cuando el personal es mensualizado, debe pagarse dentro del cuarto día hábil del mes siguiente. En el caso del salario por día, tiene que ser lo que hablábamos hoy en el caso del jornal, debe pagarse al finalizar el día. Y en el caso de la prestación semanal,
debe pagarse dentro de los 3 días hábiles, al igual que la quincenal. Entonces, 4 días hábiles de vencido el mes para el caso del mensualizado, 3 días para el semanal o el quincenal, y al finalizar el día para el caso del jornal. Y para terminar, en el caso de los medios de pago, ¿no? Se puede pagar en efectivo, por cheque y a través, que es lo habitual y lo que cada vez más se está dando y es lo que van requiriendo los organismos impositivos, es el pago a través de la acreditación en cuenta. ¿Cómo se acredita el pago del salario? Bueno, con la emisión del recibo. No obstante, si hay acreditación en cuenta, obviamente se puede también acreditar el pago del salario acreditando se ha hecho el depósito en la cuenta habitual. Bueno, esto es lo que tiene que ver entonces con salario. Ahora, en principio la regla es que el salario esté atada al tiempo, ya sea de una manera más precisa, calculándolo en horas, ya sea por día, como en el caso del jornal. Pero bueno, dijimos que excepcionalmente también puede ser calculado, y ahora van a ver por qué les digo excepcionalmente, puede ser calculado por rendimiento o resultado. ¿Por qué digo excepcionalmente? Porque no puede pensarse la cuestión del salario sin analizarse la cuestión de la jornada de trabajo. Entonces vamos a hablar un poco de la jornada. La jornada de trabajo normal en la Argentina, de acuerdo a la ley 11.544, es de 8 horas diarias o 48 horas semanales. Esa es la jornada ordinaria. Por encima de eso, ¿y qué es eso? Sería la hora 49. Porque dice 8 horas o 48, no y. Con lo cual, un trabajador puede trabajar 10 horas, siempre y cuando no trabaje más de 48 horas en la semana. Recién la que generará derechos a un cobro mayor, y acá este también es un adicional, que es el adicional por hora extra, es la hora 49. Solo podrá generar el pago de un adicional por hora extra, la hora novena del día, si el convenio colectivo establece que no se pueden trabajar más de 8 horas. Pero no es lo que dice la ley 11.544, entonces hay que ver cada actividad, si hay un convenio colectivo que pueden haber arreglado empleadores y trabajadores. Con lo cual, eh, la jornada ordinaria entonces es de 8 horas o 48 semanales. Ahora, entonces el salario en principio lo voy a calcular por la cantidad de horas que me lleva. Independientemente que la prestación laboral se haya acordado por tiempo o incluso se haya acordado por obra. ¿Qué quiere decir esto? O por resultado. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a suponer. Yo acuerdo con el empleador que voy a cobrar, no sé, 1.000 pesos por silla. Y usando la jornada habitual, normal, de 48 horas semanales, pude hacer 15 sillas. Y acá es donde digo que el criterio del tiempo se mantiene siempre en favor del trabajador. Si yo, en el término del mes, trabajando la jornada normal, hice 15 sillas, pero el salario mínimo de mi actividad eran 20.000 pesos,
Porque con 15 sillas dijimos, si cobro 1.000 pesos por silla, cobraba 15.000. Tengo derecho igual a cobrar los 20.000. ¿Se entiende? Porque no llego al salario mínimo. Es decir, que cuando se acuerda un salario por rendimiento, este no puede estar por debajo del salario mínimo. Así haya hecho una silla sola. Entonces, necesariamente tenemos que ver cuánto trabajé yo. Si trabajé la jornada ordinaria, tengo derecho a los 20.000 pesos aunque haya hecho una sola silla. Y aunque haya acordado 1.000 pesos por silla. Eso siempre y cuando se constate que yo ya he trabajado las 48 horas semanales. Ahora, si yo trabajé 24 horas semanales, tengo derecho a 10.000 pesos. Tengo derecho a una media jornada de trabajo. Lo que quiero mostrar es que a pesar que nosotros podamos decir que existe un salario por tiempo y un salario por rendimiento o por resultados, siempre el tiempo juega y juega en favor del trabajador. Nunca se puede pagar por debajo del salario mínimo, aunque se pacte por rendimiento. Sí, sí, puede pasar que yo haga 30 sillas y a pesar que trabajé la jornada normal, no es que se me va a pagar el salario mínimo, se me va a pagar 30.000 pesos. Porque en ese caso, mi rendimiento fue superior al salario mínimo. ¿Se entiende? Entonces a veces el salario se puede expresar en tiempo, se puede expresar en rendimiento, siempre y cuando no esté pagando por debajo del salario mínimo. O puede haber una combinación de ambas. Esto suele pasar cuando yo cobro comisiones. Vieron que cuando uno va a una casa de ropa, a veces le anotan el trabajador que les vendió la ropa porque le pagan una comisión. Bueno, ese trabajador debería, no siempre pasa, porque a veces solo le pagan comisiones. Ese trabajador debería cobrar su salario como trabajador de comercio, su salario mínimo y además las comisiones de las ventas que hace. Lamentablemente a veces cobran comisiones, como a veces los trabajadores o trabajadoras gastronómicos solamente cobran las propinas. Van a trabajar solo por las propinas, cuando están prohibidas en realidad. Que este es otro de los motivos de por qué las propinas están prohibidas. Uno dice, ¿por qué están prohibidas las propinas? Las propinas están prohibidas porque se sabe, y que es de práctica, que los empleadores pagan el trabajo del empleo gastronómico por propinas. Entonces lo que se busca es que no embaucar al trabajador. Entonces, el empleador no puede exigir propinas ni puede recibir las propinas. O sea, por ejemplo, si yo le quiero dejar una propina a un trabajador, el empleador no puede obligarle al trabajador que las propinas queden al manejo del empleador. En ese sentido es la prohibición. ¿Se entiende? Entonces, la prohibición de las propinas, como otras prohibiciones que vamos a ver en la ley de contrato de trabajo, es en protección del trabajador. Bueno, entonces ese es el salario, ese salario que decíamos en el caso de las comisiones, que es un salario por rendimiento, por resultado, se puede combinar también con el salario mínimo y puede ser un extra. Entonces tenemos formas de determinación por tiempo, forma de determinación por resultado o puede haber una combinación de ambas. Lo que nunca se puede pagar es menos del salario mínimo y ese se mide por tiempo. Entonces cuando hablamos de salario mínimo vital y móvil o salario mínimo de convenio, a ver un momentito.
Bueno, les decía, entonces nunca se puede pagar por debajo del salario mínimo. Y ese salario mínimo está computado en tiempo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Yo por el solo hecho de trabajar tengo derecho a cobrar los 20.000 pesos, los 30.000 pesos que podré tener el salario mínimo. No. Eso siempre y cuando cumpla con la jornada normal, ordinaria. Si yo tengo un salario mínimo de 30.000 pesos, pero cumplo una media jornada, una jornada de 4 horas, tengo derecho a 15.000 pesos. Entonces tendré que determinar por la cantidad de horas de trabajo que efectivamente trabajé o que efectivamente se pagó. Uno puede pactar un trabajo de 1 hora semanal, de 2 horas semanales, no hay problema. Y el pago será, el pago mínimo será en función de la proporción. ¿Qué tengo que hacer? Y bueno, tengo que dividir en 4 semanas y divido por 48. Ahí sacaré el valor hora y veré cuántas horas trabajé en el mes. Y eso es lo que se paga. Ese es el salario mínimo. O sea, cuando estamos hablando de salarios mínimos, ya sea el salario mínimo vital y móvil o el salario mínimo de convenio, nos referimos expresamente al salario de la jornada normal y habitual, jornada ordinaria. Si la ley de contrato de trabajo hace una salvedad, que si se trabaja al menos 6 horas ya corresponde la jornada completa. Corresponde el pago de las 8 horas. Esto es un beneficio para el trabajador. Entonces, cuando hablamos de media jornada, nos estamos refiriendo a 5 horas para abajo. Ahí estamos hablando de una jornada parcial. Entonces tenemos la jornada ordinaria o la jornada parcial. Bueno, cuando hablamos de condiciones de trabajo, volvamos al programa. Decíamos el salario, la jornada laboral, la higiene y seguridad de trabajo, y habíamos hablado en su momento del artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo y del deber de seguridad del empleador. El empleador debe preservar al trabajador de los daños que pueda sufrir por el ejercicio del trabajo, daños patrimoniales o en su salud. Y su salud implica también el respeto de los descansos y de la jornada de trabajo. ¿Y cuál es el descanso? Bueno, tenemos por un lado el descanso semanal, que va entre las 13 horas del sábado y todo el día domingo. Y el descanso entre jornada y jornada, que tiene que ser de al menos de 12 horas. Es decir, un trabajador puede trabajar 12 horas en el día, pero después tiene que tener 12 horas de descanso. Y no puede traspasar las 48 horas semanales, ya dijimos. Si se trabaja en periodo de descanso, la hora extra se computa doble. En cambio, si se trabaja por arriba de la jornada, pero no en horario de descanso, domingo o sábado después de las 13, o en periodo menor de 12 horas entre jornada y jornada, en ese caso la hora se computa una vez y media. A su vez, el salario que se paga entre las 22 horas y las 6 de la mañana
equivale a 1 hora 8 minutos. O sea, cada hora equivale a 1 hora 8 minutos. ¿Esto qué quiere decir? Que gano lo mismo trabajando 7 que 8 horas, que 8 horas en el día. Con 7 horas es suficiente para percibir lo que se cobra durante el día. Eso es lo que se llama el salario nocturno. Además, hablábamos de los descansos. El descanso anual también es remunerado Profe, se te mutió. ahí está. Les decía, el descanso anual también genera el derecho a un salario adicional, que son justamente las vacaciones, la licencia anual obligatoria. Establecida en la ley de acuerdo a la antigüedad de trabajo. Vean la ley, pero va entre 14 días y 28 días de acuerdo a la antigüedad. Corridos los días, no hábiles, corridos en los días de vacación. Puede ser que el convenio colectivo de trabajo de la actividad diga que el descanso es hábil, pero en principio la ley lo establece como días corridos. Otra cosa interesante que me olvidé de aclararles es que además de las prestaciones salariales y no salariales, pueden establecerse también otro tipo de prestaciones que se llaman beneficios sociales y que se establecen por acuerdo con los trabajadores y que tienen que ver con las condiciones de vida del trabajador. Por ejemplo, que se instalen en la empresa comedor, servicio de cafetería a precios subsidiados o gratuitos, servicio de merienda, refrigerio, vales de descuento sobre productos que expende el propio empleador, el transporte, eh, la guardería, para los hijos del trabajador o trabajadora. Entonces, en ese caso, estamos hablando de beneficios sociales que no son salariales, sino que tienen como finalidad la calidad de vida del trabajador. También tiene que ver con la higiene y seguridad del trabajo, directamente asociado a la salud del trabajador, el tipo de establecimiento donde el trabajador desarrolle su prestación. Y ahí vemos que hay establecimientos que pueden ser declarados insalubres. Entonces ahí la jornada es de 6 horas diarias o 36 horas semanales. Pero como en el caso, al igual que el trabajo nocturno, se paga más la jornada y 6 horas de trabajo equivalen a 8 en el trabajo
insalubre. Es decir, que cada hora equivale 1 hora a 20 minutos. Profe, ¿y un ejemplo de ese trabajo cuál sería? No, no habría un ejemplo, porque en realidad no hay una regla de cuál actividad es insalubre de por sí. Pero habitualmente se declaran insalubres, por ejemplo, los call centers. Es muy habitual, tienen que tener condiciones muy particulares, pero es el Ministerio de Trabajo o Autoridad de Aplicación que hace una inspección y declara el establecimiento como insalubre. Puede ser un lugar que tenga expuesto a sustancias que pueden comprometer la salud del trabajador y que no hay manera de resolverlo. Digamos, porque es la manipulación de sustancias que es necesaria para el desarrollo del trabajo. Entonces, lo que hace es se reduce el tiempo de exposición. Acá hablan de la línea 144, que me refería a ese call center, pero no son todos los call centers. Son call centers donde habitualmente hay situaciones de contención que generan un nivel de estrés muy alto para el trabajador. Por eso no hay regla. Yo te puedo dar algún caso que recuerdo que haya sido declarado insalubre, pero puede ser una actividad que sea perfectamente, supuestamente saludable, pero vas a inspección al establecimiento y se ve que es un desastre. Entonces, hasta tanto no se hagan determinados arreglos, se lo declara insalubre y nadie trabaja más de 6 horas. Pasa a ser la jornada máxima. Bueno, entonces esas son las condiciones y que tienen que ver con la obligación del trabajador de respetar eh, y de prevenir daños al trabajador, prevenir accidentes de trabajo, cumplir con las prescripciones de la Ley de Higiene y Seguridad del Trabajo. Entonces, estas condiciones de trabajo que hablamos de jornada, de salario, de condiciones de higiene y seguridad, van a definir la calidad del trabajo. Y ahí nos metemos en otro tema, en el tema siguiente del programa, que es la calidad del trabajo. Y ahí es interesante que en los últimos años se ha desarrollado un concepto nuevo por la Organización Internacional del Trabajo, que es lo que se llama el trabajo decente. ¿Qué es el trabajo decente? Bueno, un trabajo que debe tener condiciones mínimas de calidad para ser considerado tal. Y dentro de esas condiciones se establecen eh, diferentes ítems que sirven de alguna manera para construir esta categoría que se llama trabajo decente y que permite a la Organización Internacional del Trabajo medir la calidad del trabajo. ¿Por qué es comparable un trabajo con otro en función de su calidad? Bueno, a partir de ítems que permiten medir, pero que tienen que ver con diferentes dimensiones y que tienen que ver con la libertad, la equidad, la seguridad y la dignidad del trabajador, el respeto de los derechos del trabajador, la remuneración adecuada y la protección social. Todo eso construye esta idea. Hay una ficha de trabajo decente que es muy cortita y que define un poco, marca estos ítems que nos permiten construir la categoría de trabajo decente. Les digo alguna definición que alguien marca la ficha que dice que el calificativo decente distingue el trabajo como digno, satisfactorio, suficiente en calidad y cantidad. Dice condiciones de por sí escasas en el empleo actual, sobre todo en países con menor grado de desarrollo, donde predominan salarios injustos, empleos inapropiados, precarios. Entonces, de alguna manera, el trabajo decente se construye como un ideal
que se persigue más allá de las protecciones generales que ya están establecidas en los convenios internacionales de protección del trabajo, sino ya con una definición más precisa de cuando hablamos de calidad de trabajo. Hay un autor que se llama Godfrey que reconoce 6 dimensiones del término trabajo decente. Y dice que hay trabajo decente cuando las oportunidades para encontrar trabajo son para todos. Cuando el trabajo es elegido en libertad. Acá, por ejemplo, implica un cuestionamiento, por ejemplo, del trabajo infantil. O sea, un país que tenga un alto nivel de trabajo infantil estaría, de alguna manera, infringiendo este ítem en términos de medir la calidad del trabajo. Siempre que el trabajo sea productivo y justamente remunerado. Bueno, acá hay que advertir qué tipo de trabajo se desarrolla y el nivel de remuneración, que como bien se dijo antes, en los países con menor nivel de desarrollo, obviamente los ingresos, el nivel de ingreso decae. Otro ítem es cuando hay equidad en el trabajo, lo que incluye la ausencia de discriminación. Por ejemplo, en el acceso, lo que habíamos hablado en la unidad anterior, cuando hablábamos de el derecho al acceso al trabajo, el derecho al trabajo. Por ejemplo, cuando hay discriminación en el acceso a personas desaventajadas o con discapacidad, bueno, ahí vemos que no habría equidad. Otro ítem sería donde existe seguridad y protección social. Es decir, el trabajo no solo debe conllevar una contraprestación económica, sino también un conjunto de protecciones de seguridad social. Por ejemplo, la jubilación. Por ejemplo, la cobertura de salud. Por ejemplo, la cobertura de accidentes de trabajo. Y por último, cuando se respeta a los trabajadores, ¿y qué quiere decir respetarlos? Permitirles expresarse libremente, participar, efectuar reclamos sin que tengan consecuencias, asociarse, sindicalizarse, cuestionar sus condiciones de trabajo. Si esto no ocurre, si se reprime los conflictos laborales, si se impide la huelga, también estaríamos en un país con baja calidad de trabajo, ¿se entiende? Todos estos ítems son los que ha elaborado la OIT para definir la calidad de trabajo que hay en un país determinado, ¿no? Y es lo que permite el trabajo de este organismo internacional para hacer un monitoreo de la calidad de trabajo en el mundo, entre todos los países que participan de la Organización Internacional del Trabajo. También habitualmente no se coloca como parte de las condiciones, pero también es una condición importante a considerar de trabajo, el registro de la relación laboral. Registrar la relación laboral, inscribirla, es una obligación del empleador. ¿Y por qué deviene tan importante? Primero, deviene importante porque si se registra una relación laboral, que no es necesario que esto ocurra, o sea, es una obligación, pero puede ser que se incumpla, y eso no exime de obligaciones al empleador de cumplir con la ley laboral vigente. O sea, que el trabajo sea negro no quiere decir que no genere derechos laborales. Solo que obviamente va a ser muy difícil para el trabajador probar que existe una relación laboral. Lo que suele pasar en las relaciones en negro es que no se pagan las indemnizaciones. Y fundamentalmente lo que pasa en las relaciones en negro es que se paga por debajo del salario mínimo y básicamente uno queda excluido de las protecciones de seguridad social. Porque no hay aporte jubilatorio, no hay aporte de la obra social. Entonces es muy perjudicial el salario, el empleo no registrado.
Y en los últimos años, 20, 30 años, ha habido una tendencia a la precarización del trabajo, dejando o disminuyendo entonces los niveles de protección social de los trabajadores. Cuando hablamos de trabajo registrado, la ley trabaja con una categoría binaria. O sea, ¿hay trabajo registrado o no registrado? No hay trabajo parcialmente registrado. Ese trabajo o está bien registrado o está mal registrado. Si alguien trabaja 8 horas pero está registrado por 4 horas, es trabajo no registrado, porque hay horas no registradas. Eso lo pueden encontrar en el artículo 7 de la Ley de Empleo, de la Ley 24.013, que dice, espere que busco el artículo 7, se entiende que la relación de trabajo o contrato de trabajo ha sido registrado cuando el empleador hubiere inscrito al trabajador en el libro que establece la ley de contrato de trabajo o documentación laboral que haga sus veces. Básicamente, con la documentación que establece la ley de contrato de trabajo. O dice, o en los registros mencionados en el artículo 18, inciso A, que se refiere al Sistema Único de Registro Laboral. El empleador debe registrar la relación en el Sistema Único de Registro Laboral, que está asociado a un código único de identificación laboral que es el CUIL. El CUIL del trabajador. Y lleva los Profe, una libros y pregunta. documentación necesaria. ¿Cómo? Perdón, una pregunta. Por ejemplo, si el trabajador está registrado, trabaja esas 8 horas o trabaja por el más y está registrado las primeras 4 horas como que está registrado y las otras 4 horas no. ¿Eso sería un trabajo negro, como le dicen? Y sí, Ay, por ahí retonta la en pregunta. realidad hay trabajo en negro, porque tenés la mitad del trabajo que no está registrada. Hay trabajo negro, para la ley. Cuando después hablamos en términos de lo que es la economía del trabajo, la sociología del trabajo, ahí sí se habla de empleo mal registrado, indebidamente registrado. Pero la ley es más rotunda. Trabajo no registrado que no se declaró adecuadamente, totalmente. Ya basta una parte que esté parcialmente no registrado para que sea considerado trabajo no registrado. Por eso digo, es binaria la ley, es rotunda. Si no escribiste la relación como es un trabajo no registrado. Porque lo que suele pasar es que se inscribe una relación, por ejemplo, por la mitad para pagar menos salario o para pagar menos indemnización cuando termina, porque recordemos que la indemnización por despido está asociada al salario. O lo que hago es registrarlo 2 años después y al año lo he hecho, entonces tuve un solo año de antigüedad, con lo cual se disminuye el tiempo que me permite calcular la indemnización por despido. Ahora, ya vimos, en derecho laboral rige el principio de realidad. Entonces, si se demuestra que la realidad de la relación laboral es otra, los derechos del trabajador le corresponden por la verdadera prestación y lo acordado entre las partes, y no por lo que hayan declarado el empleador, aun cuando se hayan utilizado figuras no laborales, dice la ley. Y acá nos vamos a la cuestión de lo que se llama el fraude laboral, que es el punto siguiente. ¿Qué es el fraude laboral? Y bueno, es la utilización de cualquier artilugio o figura tendiente a evadir el cumplimiento de la legislación laboral y el registro de la relación laboral. Entonces, por ejemplo, yo disfrazo a un empleador como si fuera un socio de la sociedad. Entonces no le pago un salario, le tiro plata como si fuera anticipo de ganancia. ¿Para qué? Para no pagar el salario que me exige la ley, para no pagar los aportes y contribuciones. O cuando se hace una utilización abusiva de contratos educativos, como las becas,
y el contrato en vez de ser un contrato educativo termina siendo un contrato de trabajo igual que el otro. O sea, en un escritorio trabaja alguien con un contrato normal y en el otro, el escritorio al lado trabaja alguien con una beca, pero el trabajo es el mismo. Y no es la idea que se propugna, pues supuestamente una pasantía o una beca tiene, o el contrato de aprendizaje tiene una finalidad educativa. También a veces las cooperativas de trabajo disfrazan la existencia de verdaderas empresas con dueños. Hay gente que dice, yo soy dueño de una cooperativa. No, vos no podés ser dueño de una cooperativa. La cooperativa son dueños de los trabajadores. Pero en los hechos y en la realidad se advierte que en realidad hay una relación de trabajo entre alguien que es el dueño real y los trabajadores que aparecen como socios cooperativistas, donde no hay un ejercicio y una organización democrática de la producción. Bueno, en ese caso, puede ser declarado por un juez como un fraude laboral, pues es la utilización de la figura de la cooperativa para un fin que no es el del cooperativismo. Es decir, que sean los propios trabajadores los que controlen y dirijan la producción. El fraude laboral también se advierte con utilización de otros mecanismos, ¿no? Como por ejemplo la subcontratación. No porque la subcontratación sea algo prohibido. De hecho es un fenómeno de la economía capitalista de los últimos años contemporáneos. ¿Por qué? Porque lo que se hace es... Un momentito. Cuando hablamos de subcontratación, lo que se hace es justamente tercerizar una parte del proceso productivo. Por ejemplo, no sé, lo que hacen las telefónicas cuando subcontratan cooperativas para, no sé, para instalar las líneas nuevas. Bueno, ahí se tendrá que evaluar en cada caso si la utilización de esa figura fue hecho para evadir la legislación laboral. Entonces habrá que ver si esa cooperativa fue constituida con anterioridad o fue constituida al efecto. Si la cooperativa de trabajo está haciendo las mismas tareas que por convenio colectivo deberían hacer trabajadores en relación de dependencia. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hay cosas que son susceptibles de ser tercerizadas y hay cosas que no. Hay que ver cada caso concreto. Por lo pronto, los fallos de la Corte nos dan un criterio de que hay 2 o 3 actividades que se pueden tercerizar sin ningún, pues, porque son justamente tercerizables porque no hacen al objeto esencial de la explotación habitualmente, que son, por ejemplo, las tareas de seguridad, las tareas de limpieza. Esas actividades la Corte las ha autorizado a tercerizar. ¿Qué es yo? El servicio de comedor de la empresa. El catering, ¿no? Evidentemente, si yo soy una empresa que hace servicios administrativos, puedo tercerizar y no deben considerarse empleados quienes son empleados de la empresa tercerizada. Con lo cual, los problemas laborales que tenga la empresa tercerizada no deben generar ninguna responsabilidad sobre quien terceriza. Lo mismo en el caso de la seguridad, por ejemplo, si no paga salarios.
si no paga las indemnizaciones. No generan responsabilidad. ¿Por qué? Porque no hay fraude laboral. Hay una tercerización real. Ahora, si yo tercerizo un componente esencial, viene el problema. Por ejemplo, en algún fallo se ha condenado a Coca-Cola a pagar salarios no pagados a la empresa tercerizada, que era la embotelladora. Y Coca-Cola o Pepsi se presentan como ajenas y sin embargo hacen una tercerización que es ilegal porque es la utilización de una figura para tercerizar algo que es objeto esencial de la empresa. ¿Y qué quiere decir? ¿Que no lo pueden hacer? Sí lo pueden hacer, pero lo que no lo pueden hacer es sin responsabilidad. O sea, aparece la responsabilidad solidaria cuando se advierte que hay un fraude laboral en la tercerización. ¿A qué voy con esto? El fraude laboral pueden ser cuestiones incluso que no están penadas por la ley, como por ejemplo tercerizar una parte de la actividad, pero que hacen al objeto esencial. Y si eso fue utilizado de manera abusiva, ese abuso se considera un fraude laboral, una maniobra destinada a que no se cumplan los derechos laborales de los trabajadores. El uso de figuras no laborales, hoy hablábamos del contrato de sociedad. El uso de contratos educativos para trabajos que son normales y habituales de la empresa es una forma de fraude. No es delito. Lo que genera es que el empleador deba cumplir con las obligaciones laborales que no están siendo cumplidas por la utilización de esas figuras. Generan responsabilidad, que puede ser una responsabilidad directa en el caso de, por ejemplo, en el contrato educativo. Si yo tengo a alguien con una beca, pero lo estoy haciendo trabajar en un contrato educativo, puedo ser condenado a pagarle como si fuera otro trabajador, o puede ser lo que se llama una responsabilidad solidaria, el caso de Coca-Cola. Coca-Cola aparece como solidario de la embotelladora. Si la embotelladora no paga, tiene que pagar Coca-Cola. Eso es lo que se llama la solidaridad. La responsabilidad aparece por la acción de otro, por la omisión de otro. Son todos responsables. La embotelladora y Coca-Cola son solidariamente responsables. El trabajador le puede cobrar a cualquiera de los dos. ¿Ha habido algún fallo también cuando, por ejemplo, alguna empresa de celular, algún comercio vende con exclusividad teléfonos de una sola empresa de celular? Se ha considerado como una extensión de la empresa de celular. Pues si vende una sola, si tiene un contrato de exclusividad, buena pregunta la que me acaban de hacer, ahora la voy a contestar. Si tiene contrato de exclusividad, puede ser considerado fraude laboral. Y si, por ejemplo, se funde el comercio que vende, que es de Juan Pérez. Juan Pérez tiene un negocio que vende celulares y vende solo Movistar. No me pagan el chivo, pero bueno. Vende solo Movistar. Si se funde Juan Pérez y no paga los salarios, no paga las indemnizaciones, a algún trabajador se le podría ocurrir reclamar la responsabilidad solidaria de Movistar porque se podría estar tercerizando parte del objeto esencial de la empresa. No pasa lo mismo con la empresa de seguridad. Ahí la jurisprudencia ha sido rotunda. Salvo que estemos hablando de actividad de seguridad. Obviamente, una empresa de seguridad no puede tercerizar la seguridad. Un hospital no puede tercerizar la limpieza sin tener responsabilidad. Un hospital privado, estamos hablando. Sin tener responsabilidad. Un restaurante no puede tercerizar el catering, la comida. Ahora,
¿Qué pasa cuando esto ocurre en el Estado? Bueno, estamos hablando de la ley de contrato de trabajo. Esta figura del fraude laboral funciona para el ámbito privado. En el ámbito público, ya lo habíamos dicho, hay presunción de legitimidad de los actos del Estado. Entonces se supone que el Estado no hace fraude. No se rían. El Estado no comete fraude laboral. Si el Estado dice que eso es una beca, es una beca. Creo que le decía la semana pasada. Si el Estado dice que tiene 4 patas y dice miau, perdón, si tiene 4 patas y dice miau y rompe todo en la casa como estos dos, y uno puede decir que son gatos. Bueno, pero si el Estado dice que no es un gato, no es un gato. Bien. Bueno, y si el Estado dice que es una beca, es una beca. Si dice que es una locación de servicio, es una locación de servicio. Esto tiene que ver con esa presunción que es casi irrebatible. Y para ser considerado funcionario o empleado del Estado, solamente se requiere como requisito esencial la designación formal. Si no existe la designación formal, no se es empleado del Estado, aunque haga la misma tarea que el de al lado. Ahí no corre lo del fraude laboral o el principio de realidad. Eso lo impone el Estado. Entonces, termina siendo una responsabilidad mía si quiero trabajar en esas condiciones. Porque yo sé que no ha sido designado formalmente. ¿Bien? Bueno, bien no, pero bueno, funciona así. No puedo decir que esté bien eso, pero bueno, así funciona. No es lo mismo la consideración, entonces, o la protección en términos de las condiciones de formalización de la relación en el ámbito público o en el ámbito privado. En el ámbito público se requiere un acto formal de designación, de acuerdo como indica la ley. En el ámbito privado, principio de realidad. La relación incluso puede estar en negro y yo sigo teniendo derecho a todo. Sigo teniendo derecho a que me paguen el salario, a que me paguen la indemnización, a que me paguen, a que no se me despide y que si me despide, se me pague la indemnización. ¿Bien? A las licencias, aunque obviamente va a ser mucho más difícil probarlo. ¿Se entendió la pregunta? Cuando dice cuando pasa en el Estado también es fraude laboral. Es un concepto de la ley de contrato de trabajo, no de la ley del Estatuto del Empleo Público. Ese concepto está en la ley de contrato de trabajo y ustedes pueden ir ahí al artículo 14. Y si miran el artículo 14, ¿qué dice? Será nulo todo contrato por el cual las partes hayan procedido con simulación o fraude a la ley laboral. Fraude en sentido amplio incluye la simulación. La simulación es una forma de fraude, pero bueno, la ley dice simulación o fraude. Sea aparentando normas contractuales no laborales, interposición de personas, acá decimos cuando había una tercerización ilegal, o cualquier otro medio. En tal caso, la relación quedará regida por esta ley. ¿Bien? Nulo el contrato. Entonces automáticamente aparece nulo, es que no se puede, en el derecho laboral no es que no existe, sino que se me genera la posibilidad de construir una responsabilidad directa con un verdadero empleador, que no existe, que tiene que ver con este principio de realidad. ¿Y cómo lo pruebo? Bueno, lo probaré en un juicio con testigos, pues es la realidad, son hechos lo que estoy probando. Bien. Entonces, fraude laboral es artículo 14. Y dentro de ese fraude, entonces, registramos la utilización de contratos no laborales, dijimos las pasantías, las becas, se usan mucho, las cooperativas de trabajo, la subcontratación es utilizada como fraude laboral, la tercerización. Pero bueno, son cuestiones, igualmente tenemos que reconocer que son formas como el capitalismo se ha
o las relaciones de trabajo capitalistas se han expresado en los últimos años, 30, 40 años, ¿no? Donde se han extendido estas formas, donde aparecen las empresas subcontratistas, donde los procesos productivos se fragmentan, ¿no? Y se tercerizan determinados sectores, ¿no? No hay una sola empresa que hace todo. Para hacer un auto uno hace los asientos, otro hace el motor, otro hace la carrocería, otro lo arma, ¿no? Y, y bueno, en ese mix, ¿quién es el responsable? ¿No vieron cuando están los autopartistas? Entonces hay una empresa que arma el auto, pero con autopartes que hicieron otras. Entonces esos autopartistas, los empleados, si se funde el autopartista no pueden cobrarlo, ¿no? O el autopartista no está pagando bien. ¿Qué responsabilidad tiene? Vamos a poner, hoy estoy haciendo chivos, ¿verdad? Renault. Renault produce, arma el auto. Ahora, pone el asiento que hizo una empresa que está, no sé, Renault está en Córdoba y en Calamuchita hay otra empresa que hace los asientos, distinta, pero que le vende solo a Renault. También, por ejemplo, estas condiciones de exclusividad son indicadores para saber si hay fraude o no. Si esa empresa le vende hace para muchas marcas, bueno, uno puede presuponer que esa tercerización no fue hecho para fraguar. Ahora, si solo le vende a Renault y esa empresa le paga menos a los empleados solamente porque trabajan en la empresa que está en Calamuchita, uno puede presumir que lo que se está tratando es de evadir el pago de salarios en las mismas condiciones que el resto de los trabajadores. Pero hay que verlo caso a caso también. La utilización de figuras como la tercerización también de manera fraudulenta. Pero decíamos, bueno, el problema de la subcontratación, de la tercerización, es un problema que se verifica en los últimos años, en las últimas décadas, y que ha avanzado en el capitalismo, ¿no? Porque se fragmentan los procesos productivos y es también el problema del trabajo en la globalización, porque incluso esta fragmentación se da entre países, donde esta distribución del trabajo se da entre distintos países. A veces un auto no está hecho no en un solo país con distintas empresas, sino empresas situadas en diferentes países. Las autopartes que vienen de Europa, la carrocería que se hace en México, ¿no? Y se termina armando, no sé, en Tierra del Fuego. Entonces, esto también es complejo, porque a veces puede ser que la empresa de Tierra del Fuego es una empresa insolvente o débil financieramente que si se funde deja en banda a los trabajadores y la empresa madre internacional, la multinacional, no tiene ninguna responsabilidad. O también esto, y ocurre también con la utilización de otros mecanismos en la globalización, como por ejemplo el teletrabajo, ¿no? Tercerizo una parte del proceso y encima lo hago a distancia. Y pago, bueno, como son trabajadores que están en Argentina, bueno, a ellos les pago de acuerdo al salario que se paga en Argentina. Entonces, ¿qué derechos hay? Bueno, ahí puede también haber una tercerización considerada fraude. En este caso sería al revés, cuando tercerizo desde acá para afuera, ¿no? Para evadir el pago del salario en Argentina. Pero bueno, la tercerización es un hecho. Como también es un hecho, dijimos, distintas formas nuevas de trabajo. Hablamos la otra vez el tema de los deliveries, ¿no? Empresas que se dedican a hacer deliveries y que no adquieren el carácter de empleador, que se promueve esta idea del emprendedurismo y de que son trabajos autónomos. Pero ¿son trabajos autónomos o en realidad es fraude laboral? Y en realidad, o sea, Pedido Ya o Rappi no son empleadores de quienes hacen el delivery. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, son cosas que se nos plantean entonces en las nuevas formas de trabajo y nos permiten pensar si ese artículo 14 que habla de la utilización de figuras no laborales también no puede ser aplicable a estas situaciones. Y en realidad estamos encubriendo la existencia de trabajos en relación de dependencia y la aplicación de la ley de contrato de trabajo y de los derechos que garantiza la prestación laboral de carácter dependiente, ¿no?
Y obviamente, incluso el trabajo no registrado también es considerado una forma de fraude laboral. Porque yo utilizo el trabajo no registrado, por ejemplo, para no pagar aportes de contribución. Con lo cual el salario me sale más barato. Y si el salario me sale más barato, tengo una competencia desleal con las otras empresas del rubro, porque yo estoy pagando menos costo laboral. Y esto ocurre también, si uno lo mira internacionalmente, puede ver que los países que tienen menos protecciones laborales o tienen más informalidad laboral o más precariedad, tienen menos costo laboral y por ende tienen una ventaja comparativa. Por eso las empresas se instalan en países con bajas protecciones laborales. Y ahí aparece esa categoría que llamamos dumping social, porque hay una competencia desleal entre países, hay dumping, el dumping es la competencia desleal. ¿Y por qué es dumping social? Porque hay una competencia desleal basada en la disminución de las protecciones laborales, de una baja calidad del trabajo. Entonces, la calidad del trabajo se convierte también en un elemento que incide en la competitividad de los países. ¿Qué es lo que habitualmente se le critica a los países asiáticos o a China? Que producen barato porque tienen bajas protecciones laborales, porque pagan bajos salarios. O es el caso de las empresas acá en Latinoamérica que se instalan en Brasil porque es uno de los países que además de tener un mercado de consumo gigante, tiene un mercado de trabajo muy mal pago. Y la derecha siempre nos viene a presentar que hay que bajar el costo laboral para ganar competitividad laboral. Ganar competitividad. ¿Y cómo se baja el costo laboral? Con la flexibilización laboral. Bajando las condiciones de trabajo, bajando los derechos de los trabajadores, bajando el salario. Y que supuestamente eso va a traer consecuencias virtuosas, como puede ser que haya más empleo. ¿Por qué? Porque si bajamos las indemnizaciones, el empleador ya va a tomar trabajadores porque no va a estar preocupado a ver si después tiene que despedirlos. Y consideran que las protecciones laborales y protecciones que tienen que ver con el salario y con la estabilidad constituyen rigideces que solamente afectan a la economía y que en definitiva terminan afectando también el salario de los trabajadores, porque si el país no crece, si las actividades no crecen, los salarios van a ser más bajos. Esta es la lógica de la derecha: menos Estado, menos regulaciones, menos protecciones laborales. Uno puede escuchar eso y puede sonar lógico. Puede sonar lógico si uno mete la cabeza en un termo y no observa la lógica propia del capitalismo, donde la lógica propia del capitalismo es la maximización de la ganancia. Entonces el aumento, la disminución de los costos laborales no va a implicar, en el caso, aun cuando le vaya mejor al empleador por eso, una asignación de esos excedentes al trabajador. Ya estudiamos la teoría de la plusvalía, la tendencia decreciente del salario, bien lo explicó Marx, es muy viejo esto. Entonces, seguir con esas teorizaciones que pueden, insisto, sonar lógicas si uno las analiza desde un termo y no entiende la lógica misma del capitalismo, en realidad lo que está haciendo es participar de una gran farsa que sostiene que bajando condiciones laborales se provee el bienestar general y aumenta el empleo. No contentos con seguir sosteniendo que esa gran farsa, la derecha, los adalides del neoliberalismo, en los años 90 en la Argentina, probaron con disminuir las condiciones laborales, crearon contratos basura que no tenían indemnización
indemnización por despido, que no tenían protecciones sociales, o sea que no tenían cargas para el empleador. Es más, la ley que llevaba estos contratos de trabajo que eran encima temporales, decía que el objetivo era la creación de empleo. ¿Qué terminó pasando? Lo contrario. Se pulverizó el empleo. ¿Y por qué se pulverizó el empleo? Porque los empleadores empezaron a sustituir empleos de calidad por empleos de baja calidad. Y no se aumentó la cantidad de trabajadores, sino que por el contrario se disminuyó la cantidad de trabajadores a los que se los explotó mucho más. Se los hizo trabajar más horas por menos tiempo. Y todos sabemos cómo terminó el modelo económico-social de los 90, que tampoco productivamente significó una ampliación del aparato productivo del país, sino por el contrario, un serio proceso de desindustrialización. Porque encima estas políticas de flexibilización generalmente están ligadas a modelos de apertura comercial que invaden de productos extranjeros y que terminan por destruir la industria nacional y por ende los puestos de trabajo. Entonces hablamos de flexibilización laboral cuando nos referimos a políticas que tienden a la disminución de las protecciones laborales de los trabajadores. Y nos referimos a una flexibilidad de derecho cuando esto se hace disminuyendo las protecciones que se establecen en la ley. Y hablamos de flexibilidad de hecho cuando a veces, incluso sin modificar la ley, las condiciones establecidas en la ley no se cumplen. Y los trabajadores son exigidos a más horas de trabajo, a salarios más bajos que los que corresponden. ¿Y cuándo ocurre esto? Y bueno, esto ocurre cuando las relaciones de trabajo están muy precarizadas, porque no todo el mundo hace juicio. Cuando no se registran y no hay control sobre la inscripción de los contratos de trabajo. Y sobre todo, y también lo dijo Marx, cuando existe niveles altos de desempleo. El desempleo es el gran instrumento del capitalismo para llevar el salario al límite de la reproducción. Es la teoría del ejército de reserva de Marx. Siempre va a haber alguien dispuesto a trabajar por menos salario. Entonces lo que tenemos que entender es que el desempleo no es una patología del capitalismo, es un dato estructural. Es un dato estructural. Por eso, cuando la derecha a veces habla tanto del desempleo como patología y como producto de las protecciones laborales, hay que tener cuidado porque esto puede ser una trampa justamente para bajar las protecciones laborales y que después eso termine por generar una reestructuración del salario. Y si bien es cierto que, porque algunos ponen como ejemplos, ¿no? Como en el caso de Perú o de Chile, eso pudo haber llevado a disminuir la tasa de desempleo, lo que termina pasando es que la creación de empleos es de baja calidad o de bajos salarios. Entonces hay una pulverización del salario igual. Aunque no se baje en algunos casos, como son los ejemplos de Perú o de Chile, con aplicación de políticas de flexibilización, les cuento que en Perú el 80% de los trabajadores no está registrado de acuerdo a la legislación laboral. Se usan otras formas de trabajo que incluso la ley tolera, o sea, son flexibilizaciones de derecho, con formas autónomas de trabajo que son lamentables, el 80%,
Nuestro país tiene un 40% de informalidad laboral. Perú tiene el 80%. Y hablamos de informalidad, pero es una informalidad tolerada por la ley por crearse figuras de trabajo autónomo que en nuestro país no están permitidas. Entonces los salarios quedan al límite de la reproducción. En nuestro país hay altos niveles de pobreza, pero sigue habiendo un nivel de trabajo asalariado importante con condiciones aceptables de protección social, que constituyen los sectores medios de la Argentina, a pesar que los niveles de pobreza son altísimos en este momento. Pero sigue habiendo un sector muy importante y mucho más alto que en otros países de América Latina, con un nivel aceptable de protección laboral. No es lo que ocurre en países como Perú o Chile, donde las condiciones si bien se ha bajado el desempleo, eso fue a costa de bajar las condiciones globales de los trabajadores, y la totalidad de los trabajadores tienen condiciones de protección bajísimas. Solo un núcleo muy pequeño tiene condiciones aceptables de protección. Y hablamos recién de la estabilidad, y bueno, la estabilidad es un valor también que tiene que ver con las condiciones de trabajo, y es lo que vamos a ver en la clase que viene. Algo ya estábamos hablando del desempleo, pero también es una condición importante, porque la característica principal que tiene el trabajo en la sociedad del capitalismo contemporáneo es que se ha hecho más menos duradero, menos perdurable, de menor calidad, más precario, más flexible, con menos protecciones. Y en esa estabilidad se ha perdido aquella idea construida desde el siglo XIX y sobre todo en el estado de bienestar, de proyección, ¿no?, de vida, de previsión, que era propio de las protecciones a los trabajadores, ¿no?, a partir del cual se construyó la seguridad social, la jubilación, donde uno iba aportando porque ya se estaba asegurando el futuro, donde los trabajos duraban mucho más tiempo, donde uno tal vez empezaba y terminaba a trabajar en el mismo lugar, y donde uno iba creciendo, haciendo una carrera, cobrando un salario por antigüedad cada vez más alto. Había un proyecto existencial de vida que se podía construir a través del trabajo, y donde el trabajo era el instrumento integrador, era la sociedad salarial que llama Castel. Obviamente desde los años 70 vamos viendo un proceso de desintegración de esa sociedad salarial, donde las relaciones son más precarias, donde empieza a emerger fuertemente, como ocurría en el siglo XIX, un nivel cada vez más alto de inseguridad laboral e inseguridad social. Y proliferan entonces empleos precarios, de corta duración, en búsqueda de una mayor productividad, ¿no?, de una máxima productividad. Avanza la incertidumbre, pasa a ser una época de mucho mayor incertidumbre de lo que era la época anterior, a los años 70, la época del estado de bienestar. Incertidumbre que también es promocionada por la derecha. Bueno, a veces, ahora es feo hablar de Bullrich, que está pasando una situación tremenda, ¿no?, con una enfermedad degenerativa. Pero bueno, el exministro de Educación fue uno de los que decía que la educación tenía que adaptarse a las nuevas circunstancias, y lo que buscaba era
construir la idea en los chicos de que la incertidumbre era algo positivo y que había que ser feliz con ello, dijo. Esa era la función de la educación, ¿no? De salir de la lógica de esa idea de previsión, del proyecto existencial que el Estado debía garantizar, de estabilidad que el Estado debía garantizar, para quebrar esa idea de que es el Estado el que debe garantizar esa estabilidad y que la responsabilidad pasa a ser del propio individuo ya. O sea, una descolectivización absoluta del proyecto político, ¿no? Bueno, el neoliberalismo empujó toda esta idea, ¿no? De la descolectivización, un proceso de individuación cada vez más importante, la promoción del individualismo, del emprendedurismo, la denigración de la organización sindical, de las luchas sociales, de las luchas sindicales, de todo acto que implique una acción colectiva destinada a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores o de otros sujetos. Bueno, de esto se trata un poco. Cuando hablamos de condiciones laborales, que es lo que hemos tratado acá y vamos a seguir hablando porque ahora nos vamos a meter en el tema de estabilidad, algo ya empezamos, en la unidad 5 de la semana que viene, nos estamos refiriendo no solamente a un contrato de trabajo, sino que estamos refiriendo a las condiciones de vida de la gran mayoría de la población, que en definitiva es población asalariada. Y si vivimos es porque accedemos a bienes y servicios a través del salario y donde el trabajo entonces se constituye como el gran integrador social. Y cuando hay un quiebre de las condiciones de empleo, como ocurre a partir de la década del 70 con la crisis del pleno empleo, eso nos lleva también a crisis salarial, a crisis de la calidad del trabajo y a crisis de las protecciones sociales, porque ya sabemos también que la seguridad social se financia con descuentos, ¿no? De aportes y contribuciones al trabajo. Bueno, por hoy dejo acá. Avancé ya algo con la unidad 5 cuando hablé de estabilidad, del desempleo, así que en la clase que viene retomamos desde ahí. Desempleo, sus efectos sobre las condiciones en el salario. Y vamos a hablar entonces de la estabilidad en la ley de contrato de trabajo y de las modalidades en relación al tiempo de trabajo, las modalidades de contrato de trabajo. ¿Alguna duda? Bueno, les agradezco mucho. Disculpen las interrupciones. Y bueno, vayan juntando dudas para la semana que viene. Que tengan buenas noches. Hasta luego. Chao, gracias. Hasta luego.